unánime la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Desde entonces y desde sus orígenes, esto ha sido un vínculo indisoluble y que permite señalar dos elementos textuales que merecen la atención. Uno, la capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir situaciones que no son justas, evitar el peligro y asumir las responsabilidades buscando la cooperación y dando muestras de un sentido moral que dé expresión a los principios éticos. De esa manera se consideró que la comunidad internacional era pertinente que tuviera principios universales que dieran fundamento a una respuesta para la humanidad y a los dilemas que potencialmente pudieran presentarse como controversias en numerosos eventos en donde la ciencia, la tecnología, la especie humana y el medio ambiente se encuentran involucrados. Con este precedente me gustaría dar esta introducción para presentar al señor doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, quien es cardiólogo en su formación, maestro en ciencias y con una amplia visión sobre los aspectos que hoy en día demandan la salud pública y la aplicación de toma de decisiones en situaciones de emergencia como lo que hoy vivimos. Es pertinente aclarar la relevancia que ha considerado el doctor Petersen para que la bioética y la ética se integren a la toma de decisiones, si bien como un organismo autónomo a propósito de la comisión, pero que se integren de manera casi sistemática a la reflexión y a la toma de decisiones en el rubro de la salud como un derecho fundamental, hablando de los derechos, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Sin más preámbulo, le agradezco al doctor Petersen Aranguren su disposición para participar en este foro y le dejo en el uso de la voz. Buenos días y bienvenido, doctor Fernando Petersen Aranguren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. La verdad es que es un honor y me siento muy orgulloso, primero, de que hoy día la Comisión Estatal de Bioética en Jalisco esté trabajando a favor de las gentes de todo el estado y, por supuesto, también muy orgulloso de la capacidad que se tiene en esta Comisión Estatal de Bioética que tú diriges para tener este gran panel el día de hoy con profesores de la Universidad de Guadalajara, de Conbioética, de la propia Secretaría de Salud Jalisco y del Colegio de Bioética. A todos los profesores, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y por compartir con nosotros este espacio de reflexión, pero también de toma de decisiones a favor de la bioética en momentos en donde la pandemia por el COVID-19 nos han hecho que nosotros tengamos, por supuesto, momentos diferentes en los cuales estamos tratando, por supuesto, de encontrar una solución en la cual las personas tengan un trabajo, una apertura económica, pero por otro lado que tengan también esta seguridad dentro de lo posible en el ámbito de la salud. Recordarles simple y sencillamente, como decía el doctor Ramos, que el 19 de octubre del 2005 surge la Declaratoria Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Ahí es muy claro el reconocimiento de que la salud no depende solamente de los progresos de la investigación científica y tecnológica, sino que también depende de factores psicosociales y culturales. Dentro de los objetivos de la bioética en esta Carta Magna, el primero significa, por supuesto, el proporcionar un marco universal de principios y de procedimientos que sirvan de guía para todos los estados. Hay que orientar la acción de los individuos, los grupos, las comunidades, las instituciones, las empresas públicas y privadas. Hay que promover el respeto a la dignidad humana y proteger los derechos humanos. Hay que reconocer también la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico. Debemos de fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su conjunto. Debemos promover también un acceso equitativo a los adelantos de la medicina,
de la ciencia, de la tecnología, salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras y, por supuesto, destacar la importancia que tiene la biodiversidad y su conservación como una preocupación común de toda la especie humana. Creo que estos principios que fueron vertidos hace 15 años, hoy día tienen una importancia y vigencia extraordinaria. Por ello, yo estoy muy agradecido y muy contento de la participación de todos ustedes en este coloquio de bioética llamado Bioética en el contexto de la pandemia, en donde estoy seguro que todo esto nos ayudará a crear espacios en donde podremos evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales, donde podemos abrir los espacios para prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos. También evaluaremos los adelantos de la ciencia y la tecnología y, por supuesto, el punto más importante, fomentar el debate, la educación y la sensibilización pública sobre la bioética, así como la participación de todos y cada una de las personas al respecto. Agradezco verdaderamente al doctor Rodrigo Ramos el que haya puesto este magnífico programa en el contexto de este coloquio y estoy seguro que la participación de todos ustedes y más ampliado de toda la sociedad será por el beneficio de un sector salud que no solo se dedique a tratar a los enfermos, sino que estemos buscando la salud de todos y cada uno de nosotros como el objetivo más importante de esta administración. Felicidades a todos, gracias a los profesores, gracias a ustedes por su participación, que tengan todos un gran día. Muchas gracias al doctor Fernando Petersen por sus palabras y la introducción, además del apoyo que ha brindado durante toda su gestión a las actividades que tienen vinculación con la bioética a partir de la Comisión Estatal de Bioética. Estamos en la disposición de recibir a través del chat sus comentarios, de manera que puedan darse seguimiento y que al final, de acuerdo a los tiempos, podamos tener alguna deliberación al respecto. Entonces, agradeciendo al doctor Fernando Petersen su intervención, seguimos con el programa y me corresponde sentar algunos de los precedentes que creo que son fundamentales hoy en día para entender todo el contexto histórico en donde surge la ética y la bioética como tal, si hablamos de una serie de consideraciones de carácter evolutivo. Pudiera parecer que en estas circunstancias los factores de la sociedad contemporánea hacen pensar que la ética y la bioética es un elemento cognitivo relativamente nuevo. Sin embargo, como veremos en el resultado de esta presentación, existe una serie de elementos y de discernimientos en la parte de los elementos morales de la conducta humana y la cognición ética fundamentales desde la etapa evolutiva, lo que nos habla de precedentes biológicos que son inherentes a la parte introspectiva del ser humano y también a la parte interpersonal y lo que es la perspectiva social. Hechas estas consideraciones, en los próximos minutos me referiré a la relevancia que tiene la emoción y la cognición como una amalgama a partir de la cual ha surgido el concepto y la filosofía ética y la perspectiva bioética, las redes funcionales de la conducta ética y las implicaciones que tiene para la sociedad contemporánea la incursión de la bioética en la toma de decisiones. No existe conflicto de intereses de ninguna índole en esta presentación. ¿Cuáles son los elementos más importantes que definen esta capacidad de discernimiento? Pues por un lado es la integridad evolutiva y por otro lado es la interacción social. Históricamente, desde la Edad Media y mucho tiempo antes, los grandes artistas que buscaron el senso común, es decir, el sitio donde existía el sentido común, y fue una búsqueda eterna para encontrar el sitio anatómico donde residía el espíritu y el alma, percibían ya que existían elementos abstractos que nos hacían diferentes como entes sociales. Probablemente de los elementos históricos y artísticos que más describen esta búsqueda sea la parte central de la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel no solamente vincula la creación del hombre con la creación del intelecto y los procesos reflexivos y de carácter consciente, sino que además existe la expresión artística en todo el trasfondo de su obra de lo que es
la mano estrecha de búsqueda de la deidad, pero el dedo caído, el dedo disminuido del humano, lo que determina entonces otro concepto fundamental en la historia del arte, que es el libre albedrío. Cada quien tiene la posibilidad de hacer el enlace o el contacto o no, de acuerdo a sus preceptos, valores, creencias, y es este libre albedrío, nuestra capacidad de cognición evolutiva, lo que define entonces gran parte de nuestras características desde la perspectiva social. Hay que advertir que no siempre este conocimiento estuvo tan claro. Muchos de los estudios de las momias en Egipto y en el Oriente Medio tenían una evidencia de que se había retirado el encéfalo por la parte medial de la porción anterior de la base del cráneo, hecho que se sigue practicando actualmente en los procedimientos quirúrgicos. Pero es que el cerebro no era importante, era el enorme desconocido en ese tiempo y que siempre dio la apertura para lo que hoy identificamos como la búsqueda de esas coordenadas en donde encontramos el punto de equilibrio de la reflexión del individuo y de aquello que nos permite convivir y coexistir conjuntamente como sociedad en lo que es la historia evolutiva del comportamiento de los grupos sociales. Si hablamos desde el comportamiento, desde las manadas, la filogenia, entendida como el cambio evolutivo, funcional y estructural entre las especies, en los cuales la teoría darwiniana tuvo un rol fundamental, pues encontramos nuevos elementos en donde no solamente hay un aumento del volumen en el cerebro humano, sino mayor capacidad en la concentración de las capas cerebrales, que pasamos de 3 a 6 capas, y áreas que están vinculadas con el comportamiento, ya no solamente de carácter interpersonal, intrapersonal, sino también interpersonal, hablando de las sociedades contemporáneas. Por ello, hoy en día, adaptando esta percepción darwiniana, identificamos que el coeficiente intelectual o la inteligencia ya no es un número, o ya no es una capacidad cognitiva aislada, sino se trata de la capacidad para resolver problemas, se trata también de la capacidad para adaptarse ante un entorno cambiante y además para salir fortalecidos en una experiencia crítica, como es el caso de la experiencia que hoy vivimos a propósito de la pandemia y el impacto que ha tenido en la sociedad. ¿Cuáles son algunos de los precedentes que se han estudiado desde la primatología? Pues la cooperación es uno de los más importantes en los estudios experimentales del profesor Fran de Valls. Y esto nos habla de cómo los dos primates tienen que ejercer el mismo trabajo para poder lograr obtener el alimento. La cooperación nos ha permitido vivir en sociedad y encontrar los beneficios de vivir en sociedad. Pero pudiera parecer que en otras circunstancias, cuando existe un bebé enfermo, en el caso de una familia en condiciones silvestres, pudiera parecer que iba a quedar a la deriva y que iba a tener una muerte inmediata. Un chimpancé pequeño con mielomeningocele, Down, malformaciones congénitas, pues resulta que la familia lo cuidó hasta su muerte natural por 2 años. Todo el grupo social lo cuidó. Esto habla entonces de que existen elementos precedentes biológicos que no solamente nos inducen a vivir en la sociedad, sino que nos generan elementos que hoy denominamos las emociones morales complejas, que buscan entonces a partir de la empatía y la sincronización con los otros cerebros, normar patrones de comportamientos comunes que sean prosociales, que son los que particularmente tienen una mayor relevancia para que operemos como una mejor sociedad a partir de tener mejores individuos. En el caso de la toma de decisiones de salud, pues este es un ejemplo fundamental y básico, no solamente en los programas formativos, sino lo que son los programas de tipo asistencial y de tipo comportamental en las comunidades de tipo sanitario. El contagio y lo que es el bostezo, que no es un contagio real, pero es el ejemplo del paradigma, este primate que observa un ente inanimado bostezar, pues después de un tiempo empieza a bostezar. Y eso nos habla de cómo existen percepciones de empatía que buscan nuestro propio beneficio o que buscan el comportamiento prosocial a partir de esta búsqueda. Este ejemplo nos marca como parte de los paradigmas del profesor Fran de Valls cómo existen elementos que pueden ser ya distintivos de un patrón de conducta desde etapas iniciales.
a los dos grupos de animales experimentales. En el paradigma se les generan las mismas condiciones, pero la recompensa una vez que entregan su moneda de cambio es que al de la derecha se le da de premio una uva y al de la izquierda se le da de premio un pepino. Y esto entonces hace que ya se identifiquen las diferencias y que no haya un acuerdo entonces en la percepción de lo que está ocurriendo en el entorno ambiental. Es decir, que los conceptos fundamentales como solidaridad, equilibrio, empatía, solidaridad aplicada a las decisiones, son elementos fundamentales de lo que son la justicia social y que hoy en día han sido postuladas algunas variantes de estos elementos en lo que se denomina el principialismo de carácter bioético, con otras corrientes que de igual forma a partir del utilitarismo, a partir de una visión de las virtudes, a partir de una visión de la justicia social, se han involucrado en códigos deontológicos que aplican a contextos socioculturales muy particulares. Con ello hablamos entonces de la relevancia que no se encuentra disociada en lo que es la autopreservación, que pudiera parecer muy individual, pero la maternalización cerebral, que es cuando la madre gestante en el mundo de los vertebrados y los mamíferos busca un nido limpio, libre de depredadores, donde pueda atender a sus crías, es probablemente uno de los primeros elementos donde el cerebro humano, a partir de una serie de neurotransmisores y hormonas, busca entonces integrar algunos de estos elementos para pensar en el otro y no pensar en sí mismo. Con ello hablamos de la relevancia que tienen las conductas básicas que nos permiten sobrevivir en una parte muy primitiva y fundamental, pero también los elementos de convivencia social, la empatía, gratitud, cooperación, altruismo, solidaridad, reciprocidad, hasta la resiliencia, son elementos que entran en escena cuando convivimos con los otros y que de alguna manera nos vinculan no solamente con la capacidad de vivir en sociedad, sino de dimensionar las necesidades de los otros, de discernir sobre lo correcto o incorrecto en un contexto sociocultural particular y que es uno de los vínculos que el día de hoy celebramos. La bioética no está aislada, está estrechamente vinculada con los derechos fundamentales y los derechos humanos. Con ello entonces me voy a centrar para ir haciendo ya mi cierre en función al tiempo, cómo la emoción no puede quedar al margen de la toma de decisiones, pero que desde luego la emoción y la cognición en su conjunto van a integrarse en un proceso cognitivo de discernimiento que queda para el curso del tiempo en la memoria y cómo estos dos elementos van a ser fundamentales en el desarrollo del lóbulo frontal para la toma de decisiones que son vinculantes con nuestra capacidad de interacción en la sociedad. Por ello, la cognición se refiere a obtener información y hacer un discernimiento para ello. La parte del procesamiento vinculante del siento con el pienso y el hago, que es la parte proactiva del hacer o del quehacer en lo que se refiere a las decisiones o funciones ejecutivas, complementa entonces parte de los procesos característicos del Homo sapiens y que dan pie o dan cabida al comportamiento ético y bioético que hoy nos ocupa. Estos dos ejemplos resultan fundamentales para entender por qué la bioética se ha incorporado en la toma de decisiones en ciencias de la vida. Uno, porque existe un precedente de una empatía emocional. Sentimos lo que siente el otro, es lo que culturalmente decimos ponernos en los zapatos del otro. Y la empatía cognitiva es reflexionar y pensar sobre qué está pasando con el otro. Estos dos elementos que tienen diferentes perfiles evolutivos de cómo aparecen en el curso del tiempo, pues resultan fundamentales para normar o entender por qué esta toma de decisiones involucra redes y sustratos neurobiológicos muy puntuales, por qué cuando fallan estas redes y hay desesperanza, dígase depresión, también hay repercusiones en la toma de decisiones y en la claridad en el proceso emocional. De hecho, la primera escala de depresión que postuló el profesor Beck se le llamó la escala de desesperanza de Beck a propósito de la importancia que tiene el factor emocional y cómo cuando existe además alguna alteración en esta red, pues puede haber conductas dispersas o conductas erráticas que hablan ya de un comportamiento psicopatológico, como es el conocido caso del señor Phineas Gage, que ha sido estudiado desde la parte de la visión
socioantropológica y psicobiológica de los patrones de conducta. Con ello me siento entonces en este esquema la importancia que tiene la emoción que no podemos soslayar y cada una de las etapas que nos permiten entonces llegar a los procesos cognitivos más conscientes. Con ello sitúo el ejemplo de Martin Luther King. Martin Luther King no postuló de inicio un código de conducta para respetar los derechos de la población afroamericana o los derechos universales, sino que solo les dijo al inicio, yo tengo un sueño. Y cómo a partir de ese I have a dream hizo que hubiese una respuesta de la sociedad y un enfoque hacia las condiciones de lo que estaba ocurriendo en ese momento para dilucidar a partir de estos elementos lo que hoy denominamos la condición, la cognición humana, que tiene aspectos fundacionales de carácter bioético, la metacognición como rutas alternas que son un poco abstractas, pero que se involucran en este proceso, y la humanística, que es el terreno en donde la bioética y la ética, desde luego, tienen una participación muy importante, que es lo que nos da lugar a una gran cantidad de funciones y habilidades de carácter cognitivo, la predicción, la creatividad, sistematización de tareas, incluso la misma creatividad hedónica. Voy cerrando mi intervención con esta imagen de la profesora Sachs en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde está besando a su bebé en un estudio de resonancia funcional. Y habla de la empatía emocional y la empatía cognitiva. Creo que estos elementos representan muy bien las redes éticas y bioéticas por los cuales los congéneres que cohabitamos en una sociedad podemos aspirar a patrones de conducta comunes que preserven los derechos fundamentales, que nos ayuden a identificar el rol de la bioética en la sociedad y que nos permitan discernir el sentido común de lo correcto, como se ha postulado desde los preceptos kantianos a propósito de la moral desde la visión filosófica, la ética y la bioética, que es la que discierne sobre estos valores y conductas. Con ello, entonces, me centraría en el contexto en un último comentario. Las curvas del COVID y el análisis reflexivo más allá del escenario técnico implican una serie de reflexiones sobre lo que hoy denominamos los determinantes sociales en salud, pero también los determinantes morales en el área de la salud. Y esto involucra que la reflexión bioética pueda cada vez ocupar un lugar fundamental en la toma de decisiones de carácter pragmático. La bioética no es una construcción teórica, no es una tesis jurídica, no es un precepto religioso, y su visión laica y secular, sin subordinación ideológica, le da un carácter universal que nos permite buscar puntos de equilibrio en esta toma de decisiones en salud. Que es con lo que voy a cerrar, es una propuesta que analizó el profesor Siegel cuando hizo un análisis de qué era lo que pedían pacientes que estaban en una condición terminal. Y no pedían ya un tratamiento extraordinario, tecnología o el último grito en lo que serán los tratamientos farmacológicos, pedían de alguna manera un trato digno. Y esto nos resume la relevancia que tiene la bioética, como lo postuló en el rol que ha postulado a su vez el profesor Pellegrino, como la más humana de las ciencias y la más artística de las ciencias y la más creativa de las artes, hablando de esta conjugación de variables a propósito de lo que postuló el profesor Edmund Pellegrino. Con ello, entonces, dejo mi intervención para ajustarme al tiempo y cedo el uso de la voz al profesor Patricio Santillán Doherty. El doctor Santillán Doherty preside actualmente el Colegio de Bioética, es cirujano de tórax que ha tenido un amplio trabajo y trayectoria en investigación biomédica del Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas. Además, actualmente funge como subdirector médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y ha tenido un rol fundamental en la toma de decisiones y las recomendaciones para la conbioética y para el contexto sanitario. Con ello, entonces, le pediría al doctor Patricio Santillán que pudiera incorporar su presentación y poder entonces dar inicio a su tema. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias, doctor Ramos. Gracias por la invitación de poder participar hoy. Gracias a la presencia del secretario de Salud del Estado de Jalisco y a las demás autoridades de la Comisión Estatal de Bioética y gente conocida, algunos amigos que están por ahí. Muy amables por haberme invitado. No sé si me pudieran habilitar la función de compartir la pantalla para dar inicio a mi presentación. Ya debería estar habilitada, doctor. En el botón verde de abajo. Ya está. Quiero hacer una reflexión en este día de la bioética, en donde creo que ya sale sobrando aclarar de más por arriba de las palabras del doctor Ramos sobre la importancia de la bioética en el quehacer médico y en la sociedad, más en las etapas actuales. Todo este año ha sido un año aberrante para los que estamos en el ámbito médico y para la sociedad en general. Es un cambio de paradigma, de forma de vivir que tenemos y que nos está poniendo a prueba en nuestras capacidades de empatía, solidaridad, resiliencia, a las que hizo referencia el doctor Ramos, que como vemos son muy primitivos, pero que muchas veces no vemos presentes en la sociedad. Y el sistema de salud ha sido especialmente afectado, ya que es el que le ha tocado lidiar con esta pandemia en cuanto a las necesidades de atención de la salud de la población, de una manera incrementada y ante un problema sobre el cual desconocíamos prácticamente todo. Desde que inició hemos estado aprendiendo día con día de qué se trata esta pandemia, de qué se trata el nuevo virus que nos está afectando y cómo enfrentarlo. Y ha habido problemas porque no tenemos tratamiento específico destinado al control de esta enfermedad del COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, un coronavirus de nueva aparición que está por cumplir un año de haber aparecido y haber sido detectado en la Tierra. Y entonces, una de las preocupaciones que se dio de acuerdo a las características de la pandemia que se empezó a ver en China fue el tratar de predecir qué va a pasar en el mundo. Y los cálculos eran estratosféricos. Si aquí ven cálculos moderados a severos hechos por el Imperial College de Londres, atendiendo datos provenientes de Wuhan y de China en su generalidad. Y pues los cálculos a nivel nacional también eran muy alarmantes de lo que podría llegar a ser, ¿sí? Y creo que estamos a nivel mundial y a nivel nacional del lado bajo de esos cálculos, si bien la cantidad de pacientes afectados y de pacientes fallecidos por el COVID ha sido importante. Este es el mapa nacional hace 6 meses, el 27 de abril, y este es el mapa el viernes pasado. Más de 800,000 pacientes afectados y 85,000 defunciones.
la tasa de letalidad ha estado fluctuando entre el 10 y el 12% de los casos que van apareciendo en nuestros países. Y si bien se ha dado en generar una especie de semáforo de alerta de cómo va apareciendo se va comportando la pandemia en distintas áreas. No es lo mismo la Ciudad de México que el sureste del país, que el norte, el centro, etcétera. Aunque por lo que vemos en el mapa de nuestro país, no estamos muy distintos unas zonas de otros. Todos debemos de cuidarnos. Esto genera una presión importante en la atención de las necesidades de salud. Actualmente estoy laborando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y estas son las curvas en donde podemos ver pacientes hospitalizados por COVID, pacientes intubados por COVID, que ha fluctuado alrededor de entre 80 y 100 pacientes intubados que continuamente hemos estado manteniendo desde prácticamente el inicio de la pandemia. Otros problemas como la influenza no terminó a principios de año, se cruzaron las dos curvas y ahorita estamos llegando al inicio de la temporada de influenza anual y no sabemos cómo se va a comportar. Ya hay varios casos de influenza H1N1 detectados en el país. Sin embargo, no han sido casos aparentemente graves y por eso se ha desarrollado una política de vacunación que espero que sea exitosa dada el número de vacunas que hay. Y esto nos obliga a pensar en los desastres a los que nos enfrentamos a nivel nacional. Y yo quiero llamar la atención a dos situaciones. Una es la de eventos catastróficos, ya sean naturales, como terremotos que nos afectan a nosotros, o no naturales, de los cuales estamos más ausentes. Sin embargo, no estamos exentos de tener accidentes masivos, de camionazos, avionazos. El narco es un problema y la violencia que genera. Esto produce un incremento súbito en las necesidades de atención médica. Muchos pueblos o ciudades pequeñas en el país sufren cuando en las carreteras aledañas hay un accidente masivo y sus hospitales se ven sobrepasados súbitamente con una cantidad importante de pacientes que llegan en el lapso de pocas horas y que sobrepasan las potenciales de atención de esos hospitales. Pero sabemos que en esos casos la llegada de pacientes está determinada por el número de horas en los que se van siendo trasladados. Ahorita estamos en una situación especial distinta. La pérdida de inmunidad hace que aparezcan epidemias, pandemias nuevas como la del SARS-CoV-2, en donde el incremento de pacientes se da de manera importante y rápida, como fue en nuestro país. Y si recuerdan la gráfica que les pasé anteriormente y otras que hayan podido ver a nivel internacional, la duración de la misma se traduce en semanas o meses. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque eso genera que hay que asignar recursos para la atención de una manera racional, de acuerdo a las características de la necesidad. En estas circunstancias, las necesidades sobre todo de ventilación mecánica, que era una cosa que nos preocupaba mucho, y se deben de generar acuerdos para establecer prioridades. Las distintas sociedades deben sentarse a platicar y ver qué es lo que se va a hacer, pero no platicar nada más
basándonos en la emoción, sino más en la razón. Bajo técnicas que ya se conocen, Norman Daniels recomienda la rendición de cuentas para lo razonable, así le llama él a su metodología, en donde incluyen valores de proceso, donde hay transparencia, razonamientos aceptables, rendición de cuenta, participación de todos los involucrados, etcétera, y valores de contenido en cuanto a efectividad, costo-efectividad, equidad y solidaridad, que han sido muy importantes en este año. Sin embargo, a pesar de eso, sabemos que los hospitales en épocas de contingencia llegan a sufrir sobrepasamiento de sus capacidades y el estándar de cuidado disminuye. Y en una época de crisis, que empezamos a sentirlo hace 6 meses, cuando estábamos en los inicios de la pandemia, llega a haber un deterioro importante de la capacidad y de la calidad de la atención que se dan en las distintas instituciones, dado por esta cuestión de que estamos sobrepasados en nuestras capacidades. Y así el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tuvo que darse a la tarea de transformarse en un hospital convencional con 15 camas de terapia intensiva a incrementar su capacidad en un número de camas que ahorita está llegando alrededor de 150 camas potenciales de uso como camas de cuidados intensivos. Esto quiere decir que están con equipamiento especializado, ventiladores, monitores, otros insumos e insumos suficientes para el personal en cuanto a el equipo de protección personal, la llegada de medicamentos, sobre todo sedantes y relajantes para pacientes en intubación y ventilación mecánica. Incluso se ha agregado un hospital de campo gracias al apoyo de la Cruz Roja Mexicana, que nos ha dado un incremento de 25 camas de terapia intensiva para ser utilizadas de manera racional. Podemos llegar a incrementar aún más nuestro número de camas, pero depende mucho del personal. Y esta es la pregunta clave que las instituciones deben de hacerse. ¿Cómo estiramos la liga sin romper el funcionamiento racional de estas instituciones? Y pensando en que podría las instituciones estar sobrepasadas en cuanto a sus capacidades de atención, el Consejo de Salubridad General estableció una especie de guía para la asignación de recursos limitados en medicina crítica y situación de emergencia, que se refiere a la necesidad de qué vamos a hacer, qué van a hacer los médicos, las enfermeras en cada institución hospitalaria cuando lleguen a tener más pacientes de los ventiladores que puedan llegar a estar teniendo en esa institución, y su capacidad de traslado es inexistente. Ese es muy importante, y ha habido una gran cantidad de trabajos acerca de cuestiones predictivas sobre qué pacientes pudieran estar en mayor riesgo de mortalidad que otros pacientes, y si esto pudiera ayudar a la toma de decisiones que pudieran llegar a estar teniendo los médicos que trabajan en las distintas instituciones. Este es un score, una calificación de bajo daño sobre la mortalidad en pacientes diagnosticados con COVID, validado en pacientes nacionales. Aquí participaron gentes de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, para ver el valor de variables objetivas que podemos obtener
de los pacientes de una manera muy sencilla y ver si la combinación de estas variables pudiera dar una calificación que prediga de una manera mejor la probabilidad de mortalidad de estos pacientes. Afortunadamente, en el instituto, a pesar del hecho conocido de que en nuestro país la inversión en salud está muy por debajo de lo que uno quisiera, bastante por debajo de la media de los países de la OECD, que México pretende pertenecer a ese club, y el número de médicos y de enfermeras, sobre todo, está también muy por debajo de lo necesario en nuestro país. Y esto ha sido un problema. Ahorita en el instituto nosotros pudiéramos aumentar ya más de 50 camas más de terapia intensiva. Sin embargo, estamos atorados por la falta de personal de enfermería, pero sobre todo de personal médico que pudiera atender a estos. Y esto era un problema porque había muy poquitas camas de cuidados intensivos en enero, cuando se empezó a trabajar sobre la respuesta a esta pandemia, y en donde el INER trató de implementar una ocupación hasta 150 camas de terapia intensiva. Y quiero terminar haciendo una reflexión sobre el valor del personal de atención de la salud. No solo médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, técnicos, inhaloterapeutas, etcétera. ¿Está el personal de salud cumpliendo con un deber supererogatorio? ¿Están trabajando más allá de lo que sus obligaciones les piden? Sin duda, el trabajo que se ha realizado por los distintos equipos de atención de la salud en nuestro país van más allá de lo que contratos o arreglos sindicales o reglas generales han dicho que es lo que debe de ser el trabajo de los médicos y médicas, enfermeras, etcétera, en el equipo de salud. En cuanto a los médicos y las enfermeras, los roles ocupacionales están gobernados por principios éticos, y esto lo saca de la relación convencional, laboral, si se quiere pensar así, sobre lo que se ha dado en denominar los trabajadores de la salud, que a mí me parece que estos trabajadores de la salud deberían de ser considerados de una manera diferente, como lo que somos, miembros de un equipo de atención de salud general. Tenemos la concepción histórica de la relación paciente-médico que sustenta esto, el profesionalismo con virtudes ya conocidas que derivan y que forman un pacto social de lo que espera la sociedad que sea nuestra respuesta. Y que termina en un deber de tratar la asistencia a otros a pesar de los riesgos, y tenemos evidencia histórica de esto. A mí me tocó los inicios de la pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana, están los brotes de SARS y ébola, y ahora el COVID nos viene a probar como grupo gremial, y creo que la respuesta está siendo evidente, está siendo dada mucho más allá del honor que ameritan todos ellos. Y esto ha generado una preocupación en cuanto a la mortalidad del personal de salud. Desde julio se empezó a revisar esto. Posteriormente ha habido reportes sobre el nivel de mortalidad en personal de salud que ha ocupado los primeros lugares a nivel mundial. En nuestra institución, la prevalencia de SARS-CoV-2 en el personal de salud está por debajo de la media que se observa en el país. Y podemos detectar un fenómeno raro o esperable, si ustedes quieren, de que aquel personal que está de permiso por cuestiones de
de riesgo, un permiso dado por la Presidencia de la República, han sido los que más se han infectado que aquellos que están trabajando en las áreas COVID. Casi el doble de prevalencia en porcentaje de estos pacientes se han infectado sin estar trabajando directamente con pacientes COVID. Nosotros pensamos que este es un fenómeno que se da derivado al cuidado y a la relación que hay en cuanto a capacitación, el uso de EPP, las máscaras, el uso liberal de pruebas para detectar a los pacientes. Y esto ha llevado a la Academia Nacional de Medicina a emitir un documento de postura sobre la afectación del personal médico y de la salud, y la importancia que hay en el cuidado de este personal. Termino recordando que históricamente el personal de atención de la salud ha participado en las áreas, y Albert Camus lo reconoció en su novela conocida por todos, y con esto termino, que él decía que esta no puede ser la crónica más que el testimonio de lo que fue necesario hacer, que sin duda deberían seguir haciendo todos los hombres y mujeres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Muchas gracias y por la participación, y una disculpa por el exceso de tiempo, que espero que sigan adelante rápido. Muchas gracias al doctor Santillán Doherty. Gracias por su excelente presentación que nos marca una panorámica de este contexto desde su visión personal y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Acto seguido tenemos la participación del doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y que ha colaborado de forma muy importante en la fundación de la Maestría en Bioética Interinstitucional de la Universidad de Guadalajara. Doctor Mayorga, lo dejo en el uso de la voz. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, sin duda, la nueva pandemia nos ha puesto una gran cantidad de retos como sociedad, y también ha generado nuevos problemas, nuevos dilemas que es importante atender desde la bioética. Quiero reconocer a todas las instituciones que participan que organizaron este evento, y agradecerles por la convocatoria para participar de la conmemoración del Día Internacional de la Bioética. En 2018, en el libro Manejo de Epidemias, la OMS definió la infodemia como la rápida difusión de información de todo tipo, incluidos rumores, chismes e información poco confiable, la que se propaga de manera instantánea e internacional a través del creciente uso popular de los teléfonos móviles, las redes sociales, el Internet y otras tecnologías de la comunicación. En este contexto, durante el mes de junio, en un poblado del estado de Chiapas, se implementó una campaña de saneamiento contra el dengue, tras la difusión del rumor a través de WhatsApp de que las autoridades esparcen el virus COVID-19 mediante las fumigaciones. Un grupo de vecinos realizó destrozo en una clínica comunitaria, perdieron fuego a la presidencia municipal, quemaron una ambulancia y además agredieron al personal médico. En el mes de abril, se reportó que al menos 100 personas han resultado heridas por llevar a cabo la sugerencia del presidente Donald Trump de ingerir o inyectarse cloro o gel antibacterial para curarse del virus. En otro continente, un funcionario iraní dio a conocer que al menos 700 personas habían muerto por intoxicación al acatar la falsa creencia de que el metanol cura el coronavirus. En España y Alemania se realizaron manifestaciones multitudinarias. Los asistentes portaban pancartas con lemas como los siguientes: fin al pánico, la pandemia del coronavirus es una mentira, el virus no existe, las mascarillas matan o no tenemos miedo. En África,
el presidente de Tanzania recomendó seguir los remedios tradicionales. Uno de sus miembros propuso vaporizaciones para prevenir el contagio y el gobernador de Nairobi incluía botellas de coñac en los paquetes preventivos, afirmando que este servía como desinfectante de la garganta. Como vemos, ningún continente se encuentra a salvo de esta otra pandemia. Yolanda Martínez Solana, teórica de la comunicación, escribía: la comunicación en general y la de los temas biosanitarios se asemeja a los propios remedios farmacológicos con los que se trata la enfermedad y que si se usan de forma correcta son curativas. Y si no se hace así, pueden provocar efectos secundarios indeseados. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el contexto de la actual pandemia, mencionó: esta infodemia está obstaculizando las medidas de contención del brote, propagando pánico y confusión de forma innecesaria y generando división en un momento en el que necesitamos ser solidarios y colaborar para salvar vidas a fin de poner fin a esta crisis sanitaria. Con la pandemia se ponen de manifiesto un conjunto de problemas, dilemas y situaciones inéditas poco trabajadas por la bioética, como es el caso del tratamiento de la información que es relevante para la ciudadanía, ya que resulta conveniente su asimilación a fin de poder contribuir de manera responsable e informada en las expectativas de control y mitigación de la enfermedad. La infodemia es un problema destacado de la bioética porque obstaculiza la vocación comunicativa que caracteriza a esta disciplina. En ese sentido, podemos enmarcar como un tema que compete a la ética hospitalaria, en tanto que concebimos que en la relación médico-paciente ha de priorizarse la información verídica, clara y pertinente. Compete también a la ética de la investigación, ya que amplios sectores de la sociedad fincan sus expectativas para la superación de la pandemia en la investigación biomédica y farmacológica, esperando información sustentada y oportuna. Pero además compete a la ética institucional porque son las instancias gubernamentales las responsables de promover y garantizar con equidad el derecho a la salud, pero también el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos y que se encuentra también plasmada en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos. Así, la responsabilidad de los dirigentes, los médicos, los investigadores, no se reduce al cumplimiento de su labor profesional primaria, ya que en atención a la autonomía, la justicia y la promoción del bienestar de los individuos, se constituye como un deber profesional informar a la ciudadanía, aclarar sus dudas, disipar sus temores infundados, así como comunicar con claridad, veracidad y un alto sentido de responsabilidad, ya que cuando la ciudadanía asimila como verdaderas creencias falsas o inconsistentes, que posteriormente se consolidan en conductas, se corre el riesgo de acrecentar la peligrosidad de la pandemia. Anteriormente, la responsabilidad comunicativa recaía en quienes detentaban la autoridad institucional, periodística o profesional. Pero con las nuevas tecnologías de la comunicación, todos los ciudadanos en potencia somos emisores de información masiva, donde la replicación
o generación de información falsa o carente de sustento, con ella se incrementa la peligrosidad de la infodemia con efectos indeseados como los destacados al principio de esta exposición. Así, con el COVID-19 se revela la necesidad de una nueva subdisciplina para la bioética, cuyos retos inmediatos son, primero, comprender los factores que intervienen en la asimilación de la información. Segundo, determinar la responsabilidad que las autoridades, los profesionales, los periodistas y la ciudadanía hemos adquirido con el poder comunicativo que nos confieren las nuevas tecnologías de la comunicación. Y, en tercer lugar, es importante generar estrategias de información clara y verídica que contribuyan a contrarrestar los efectos negativos de la infodemia. Bueno, sería cuanto y agradezco la invitación a participar en este Día Internacional de la Bioética. Muchas gracias al doctor Mayorga Castañeda por su puntual intervención y de relevancia para la toma de decisiones actuales. Acto seguido, tenemos la participación del maestro Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, a quien le agradecemos el favor de su atención para continuar entonces con el tema. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a todas y todos. Me da mucho gusto, a nombre de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el estar en este importante foro. Quiero presentarme, antes que nada, un servidor es miembro de la comunidad sorda del Estado de Jalisco y actualmente estamos al frente de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Hoy, en este día tan importante, queremos compartirles algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que hemos trabajado desde el movimiento civil por la inclusión, por el empoderamiento, por los derechos humanos de las personas con discapacidad y también desde las familias. Esta agenda es multifacética, es heterogénea, participan personas con discapacidad, sin discapacidad, teniendo como eje común el sortear las barreras de un mundo que no reconoce la diversidad, de un mundo que históricamente ha relegado por motivos paradigmáticos acerca de lo que es la humanidad, acerca de lo que es el cuerpo, acerca de lo que es el funcionamiento fisiológico, cognitivo, sensorial, y presentarles algunas ideas. Una de las primeras precisamente tiene que ver con lo que tenemos en pantalla. Históricamente, varios especialistas han concordado que se han desarrollado tres grandes paradigmas, tres grandes ideas sobre lo que es la discapacidad y que sin duda alguna, desde este enfoque de la bioética, tienen un amplio marco de posibilidades. La primera idea tiene que ver con el llamado modelo tradicional. La segunda tiene que ver con el llamado modelo médico asistencialista y la tercera es la relacionada con el modelo social y de derechos humanos. En la tradicional, regularmente se ha entendido socialmente a la discapacidad como una condición propia de cuestiones divinas, un castigo divino o un regalo de los dioses o producto de cuestiones demoníacas o ángeles encarnados en este plano de la realidad. Y este tipo de ideas son muy viejas, vienen del mundo antiguo y hoy por hoy siguen teniendo presencia en algunos contextos, en algunas realidades. Posteriormente surgen otras percepciones muy ligadas también a este principio de entender a las personas con discapacidad no como personas, se les ha deshumanizado, ya sea por relacionarlas con esta cuestión divina o esta cuestión demoníaca, o incluso durante muchos momentos
como objetos de lucro en espectáculos y demás. También se ha pensado a la discapacidad, conforme ha pasado el tiempo, y esto hablamos al siglo XIX, siglo XX, como una condición humana que amerita reflexiones científicas, que amerita la experimentación, que amerita el desarrollo de profesionales, pero se ha entendido desde un enfoque netamente médico, como si el campo de la salud fuese el único desde el cual se pudiese entender a las personas con discapacidad. Y si bien es mucho mejor este enfoque al de los demonios y los regalos divinos, sigue siendo reduccionista para lo que buscamos en el movimiento civil de las personas con discapacidad. Aquí este enfoque sigue muy presente, al igual que el anterior, sobre todo en muchos círculos profesionales y académicos, y se llama enfoque médico asistencialista porque precisamente también se han desarrollado instituciones profesionistas en torno a la rehabilitación, a la corrección, al cuidado de estas personas. La discapacidad, entendida a lo largo de nuestra historia, puede concebirse como una construcción social. ¿Qué significa esto? Como una idea que ha mutado según las sociedades, según las experiencias humanas, según las propias experiencias y testimonios de las personas y las familias que viven la discapacidad. El tercer enfoque que justamente buscamos promover y fortalecer es el llamado modelo social o de derechos humanos. Este enfoque es relativamente reciente, a finales de los años 70, principios de los años 80, en países como Estados Unidos o de la península escandinava. Son las personas con discapacidad, con esta conciencia de opresión y de invisibilidad, las que salen a las calles, las que invaden espacios públicos, espacios mediáticos, a evidenciar esta situación de desventaja, esta situación de opresión, este enfoque capacitista, donde se prioriza al ser humano en función del cuerpo, en función de su capacidad productiva y desdeñando cualquier otra posibilidad, aunque pueda ser productiva, aunque tenga agencia. Y estas primeras manifestaciones precisamente se inspiran en otros movimientos sociales, las luchas feministas, los movimientos por la liberación sexual, los movimientos juveniles, los movimientos por la liberación de los pueblos originarios e indígenas, los movimientos por la reivindicación de las comunidades afrodescendientes. Todo ese avance social en materia de derechos humanos incide de manera muy significativa también en lo que hacemos desde las comunidades de la discapacidad, y es ahí donde empezamos a cuestionar estas ideas que hemos heredado, que hemos reproducido, y empezamos a visualizar otras realidades donde la persona con discapacidad y las familias, pero principalmente las personas con discapacidad, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, y visibilizar la propia diversidad que existe dentro de las comunidades de la discapacidad, evitando esta idea reduccionista como si se tratara de un saco donde tenemos la estampa de la silla de ruedas y ahí metemos y revolvemos un sinfín de realidades, cuando cada una de estas realidades tiene necesidades muy específicas. No es lo mismo lo que requiere una persona con síndrome Down a lo que necesita un ciego, a lo que necesita un sordo, a lo que necesita una persona usuaria de silla de ruedas o alguien con alguna cuestión de esquizofrenia, por ejemplo. Este enfoque de derechos humanos busca reconocer la diversidad, busca reconocer que se trata de una agenda multisectorial que no solamente se reduce al terreno de la salud, sino que también puede estar presente en todos los espacios de actividad humana: la educación, la cultura, los deportes, la ciencia, la política, las artes, las humanidades. Y es así cuando empezamos a deconstruir el mundo en el que estamos. Esta estampa es muy poderosa porque precisamente redefine aspectos que quizás desde el pensamiento automático, el pensamiento lego, no tendríamos en automático, ¿no? Por ejemplo, tenemos a dos ingenieros en obra, en silla de ruedas, tenemos a una mujer arquitecta, y hoy por hoy esto
se está haciendo cada vez más una realidad y es lo que buscamos, fortalecer estas imágenes, fortalecer estos discursos, más allá de los aprendidos que a través de los siglos hemos tenido. ¿Cómo entender la discapacidad desde este enfoque bioético? Un gran aliado es lo que se ha trabajado desde la Organización de Naciones Unidas a través de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de la cual nuestro país es promotor desde el año 2006, se publica en 2008 y se convierte en una legislación vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se plasma en esta convención es ley en nuestro país y desde luego en nuestro estado. En nuestro estado la población con discapacidad asciende a más de 600,000 personas, siendo el 53% de esta población habitantes de fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Más de la mitad viven en zonas rurales, más de la mitad viven en la serranía y es ahí donde también debemos de construir la forma en la que trabajamos, la forma en la que desarrollamos políticas públicas con esta visión siempre urbanizada y centralizada. Aquí les compartimos también una pequeña tabla con la terminología adecuada porque este cambio paradigmático tiene mucho que ver también con la forma en la que enunciamos el mundo, en la que enunciamos la realidad y a los demás. Términos como minusválido, inválido, disminuido, apelan a una valoración inferior o desdeñan la experiencia humana que ahí se encuentra. Nosotros, desde la propia Convención de Naciones Unidas, preponderamos el término persona. Aquí es fundamental que siempre utilicemos el término persona con discapacidad, donde se enfatiza la complejidad que vive ese ser humano y no su real limitante, porque es importante destacar que sí hay una real limitante, sensorial, física, cognitiva, pero eso no reduce a la persona. Y los y las profesionales en cualquier ámbito, principalmente en la salud, debemos estar conscientes de este enfoque que apela a la dignidad y que apela al respeto de seres humanos que viven una realidad que ha sido desconocida e invisibilizada por nuestro sistema. Me voy a adelantar un poco justamente para ser muy respetuoso con los tiempos. Quiero presentarles algunos principios bioéticos en relación a la discapacidad que una compañera académica de la Universidad del Bosque en Colombia ha generado y que sin duda alguna cualquiera de nosotros o nosotras podemos ir implementando no solamente en nuestro quehacer diario, sino también desde nuestro quehacer profesional y desde nuestra persona, porque este tema no puede soslayarse de nuestra propia experiencia personal. Ningún ser humano está exento a desarrollar la discapacidad, ya sea por alguna cuestión de edad, por alguna cuestión de enfermedad, por algún accidente o simple y sencillamente porque algún familiar o algún ser querido que tengamos cada uno de nosotros o nosotras la puede desarrollar. Entonces es fundamental que cuestionemos lo que hemos aprendido y veamos y entendamos y asumamos a la discapacidad no como un tema individual de quien lo vive, sino como un tema público, un tema que nos compete a todas y todos. Y aquí la bioética tiene un papel fundamental. Aquí algunos principios bioéticos respecto a la discapacidad, los enumero, son 8 en total. El primero es el respeto a la autonomía, no porque esa persona sea distinta, no porque esa persona sea diversa, signifique que no puede tomar decisiones, que no tiene agencia. Es fundamental que reconozcamos su agencia, su capacidad de decidir, de hacer, de generar y construir. El segundo es el principio de la no maleficencia. ¿Qué quiere decir esto? Que como sociedad, como instituciones, como parte de estas instancias sociales, brindemos la asistencia social suficiente y de calidad que las personas con discapacidad requieren. Sí, en muchos aspectos requieren un trato diferenciado, pero esto alude a su propia diversidad. Y el ámbito de la salud durante muchos siglos se ha convertido en un desarrollador de discriminación porque no se ha visto esta otra parte social y antropológica que desde los años 70 y a la fecha, pues se ha buscado fortalecer y hoy por hoy el campo de la salud, gracias a este tipo de espacios, pues nos permiten también el velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad, entendiendo que es un sujeto
que es resultado de todo un entorno y de muchos ejes, el social, el psicológico, el nutricional, el deportivo, el político, el cultural, el educativo. Entonces, sí es importante que apliquemos este principio de la no maleficencia. El tercero es el de la beneficencia, y esto no entendiéndolo como la caridad o la asistencia social relacionada a la caridad, a la lástima, sino más bien el prevenir el mal, el daño, suprimir cualquier peligro al que comúnmente se enfrentan estas personas, y que velemos todas y todos por reparar una situación que históricamente las personas con discapacidad y sus familias han enfrentado desde la resiliencia. Otro principio clave es el de la justicia, donde podamos proponer y prever el acceso y la distribución equitativa de los recursos existentes, de los servicios, de los espacios, siempre apelando a la libertad, a la oportunidad y a la capacidad que las personas con discapacidad tienen como agentes transformadores de la realidad. El siguiente es el principio de la dignidad, pensando justamente eso, que nos veamos nosotros en las personas con discapacidad y que las personas con discapacidad se vean también en nosotros, en este proceso de otredad permanente, donde la humanidad sea lo que nos esté hermanando. Y seguimos con el principio de la integridad, el cual reconoce, insisto, no solamente la parte fisiológica, sino que también se enfatiza todo la complejidad que incide en la vida de las personas que integran esta población. Y por último, el principio de la vulnerabilidad, no para que tengamos conmiseración, sino para que destaquemos que este grupo, más allá de ser un grupo vulnerable, es un grupo prioritario. ¿Por qué prioritario? Porque ha sido invisible no una década, 2 décadas, lo ha sido durante siglos. Y esta situación se hermana con otras comunidades, con otros grupos poblacionales, como lo son los pueblos originarios, como en su momento también lo pudieron ser los grupos o colectivas de mujeres, las niñas, niños y adolescentes desde una visión adultocentrista, o también los grupos de la diversidad sexual. Para terminar, queremos compartirles este protocolo para la atención, diagnóstico, clasificación y certificación de la discapacidad, que trabajamos en la Subsecretaría de Derechos Humanos junto con la Secretaría de Salud, junto con el DIF estatal y junto con organizaciones de la sociedad civil, donde se están estableciendo herramientas, tips, recomendaciones para que el servicio, para que el acceso a la salud no pierda de vista el enfoque de la dignidad, para que no pierda de vista el respeto a la diversidad que se ostenta desde este grupo poblacional. Aquí está la liga, con mucho gusto la pongo en un momento en el chat de esta sesión de Zoom para que lo puedan descargar. Y sin más, también agradecer al doctor Rodrigo y a toda la Comisión Estatal de Bioética por generar estos espacios. Ahí están los datos de un servidor, estamos a sus órdenes y reitero el agradecimiento. Hasta aquí cerraría mi intervención. Muchas gracias por la puntual intervención del maestro Rodolfo Torres y por su valiosa aportación para la visión general. Acto seguido tendremos la presentación, a quien le agradezco, al maestro Gustavo Lais Barragán de la Comisión Nacional de Bioética, quien amablemente ha participado con su respuesta para intervenir en este coloquio con el tema sobre bioética y las políticas públicas. Bienvenido, maestro, muchas gracias por su intervención. Adelante, le dejo el uso de la voz. Muy buenas tardes. Se escucha bien, ¿verdad? No hay problemas con la transmisión. Vale. Bueno, un gusto participar en este encuentro. No puedo dejar de agradecer la invitación del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. En lo personal es un gusto participar con la Comisión de Jalisco. En años pasados ha sido siempre una experiencia muy gustosa colaborar con ellos por el ánimo, el buen espíritu y el equipo, el espíritu de trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, agradezco también mucho la presencia del doctor Fernando Petersen Aranguren. Finalmente no es sino reflejo del compromiso del Estado con el fortalecimiento de los servicios de salud y el compromiso con la protección de los derechos sociales de la población.
Para mí es, nuevamente destaco, un gusto participar con personalidades tan connotadas del ámbito internacional y nacional de la bioética. Yo, en fin, yo represento a la Comisión Nacional de Bioética y para mí, pues, no puedo dejar de reconocer el gran honor que representa. Sin mayor preámbulo, quisiera entrar en materia, retomando algunos puntos de la caracterización espléndida que ya hizo el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga sobre la bioética y su relevancia para la práctica actual de la medicina y para las políticas públicas de manera general. En este sentido, yo quisiera destacar la relevancia en particular de la bioética, porque finalmente hay varias disciplinas filosóficas y éticas que ya consideran un enfoque interdisciplinario, que ya nos hacen percibir una valoración distinta, ¿no?, de la salud. Sin embargo, algo que sí caracteriza a la bioética en el contexto internacional, y es algo que no podemos soslayar, es el ámbito de la institucionalización. Finalmente, este proceso, ¿no?, refleja el compromiso de los gobiernos con una práctica científica comprometida con el bien común y el desarrollo social en condiciones de equidad, sensible, por supuesto, a los grupos que experimentan diversos contextos de exclusión y segregación, grupos que como bien se refirieron en la presentación anterior, como grupos prioritarios. En ese sentido, la bioética, por supuesto, responde a un contexto histórico y social. Sin embargo, también imprime dentro de este actuar gubernamental e institucional un sentido prospectivo. También nos invita, ¿no?, a reflexionar sobre el impacto que van a tener nuestras acciones sobre las generaciones del futuro de manera general, así como también sobre la vida del planeta en general y sobre el medio ambiente. Algo que me parece muy, muy importante que debemos destacar es la influencia que ha tenido el desarrollo de los derechos humanos en el discurso bioético, particularmente en el sentido de que hablamos mucho sobre los valores universales de la bioética. Y por supuesto, esto no es menor. Sin embargo, sí creo que es importante que aclaremos en qué sentido se habla de valores universales desde el ámbito de la bioética. Y para ello me permito retomar esta frase, no la voy a leer, es para que cada quien la retome en un momento y la reflexione, pero finalmente esta sensibilidad, ¿no?, que tuvo el grupo que redactó en su momento la carta, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encabezados, entre otras figuras, por Eleanor Roosevelt. Y esto es particularmente importante, pues finalmente el marco de los derechos humanos surge como un mecanismo internacional que compromete a los gobiernos, a crear instituciones para oponerse a como una medida, para prevenir los abusos de autoridad. Y fundamentalmente en este sentido nos obliga a enfocar aquellos espacios de exclusión, aquellos contextos de vulnerabilidad, especialmente para ciertos grupos, que se generan a través de políticas o prácticas sociales y que afectan e impactan de manera inequitativa a la población. En este sentido, el marco de los derechos humanos surge precisamente para dar respuesta a estos diversos contextos y a sensibilizar a la sociedad sobre los abusos, ¿no?, y sobre los diversos desafíos que enfrentan diversos contextos de la sociedad. Por supuesto, como ya se mencionó, me parece nada más muy importante destacar también que, nuevamente retomando esta idea, ¿no?, de la institucionalización de la bioética, creo que es muy importante, bueno, me voy a adelantar un poquito, finalmente ya hubo una explicación bastante detallada al respecto. Sin embargo, podemos ver en esta línea del tiempo que comienza, por supuesto, de una forma arbitraria. Hay antecedentes muy importantes previos al Código de Nuremberg. Sin embargo, lo que es muy importante reflejar aquí o tomar en cuenta en esta línea del tiempo en particular es el hecho de que si bien el Código de Nuremberg, que surge ante los abusos de las autoridades nazis, ¿no?, en el contexto de la investigación biomédica que ellos llevaron a cabo, podemos ver que fueron bastantes años los que surgieron hasta la publicación del reporte Belmont. ¿Y por qué es esto significativo? Porque si bien el reporte Belmont ya refleja o ya replica lo que venía contenido en gran medida en el Código Nuremberg,
Este documento, el reporte Belmont, es el primer documento a nivel internacional en el que se reconoce la importancia de contar con cuerpos colegiados para la revisión del actuar del gobierno en materia de salud y de la investigación científica en particular, especialmente aquella que involucre a seres humanos en su proceso. Y podemos ver que fueron 30 años los que surgieron, los que pasaron, perdón, para el surgimiento de este reporte, y lo significativo es que cuando Peter Buxton en 1968 por primera vez levanta la mano sobre los contextos de abuso y violaciones de derechos humanos que se estaban llevando a cabo en el estudio de Tuskegee, vean cuántos años tuvieron que transcurrir hasta que por fin se logró desmantelar y cerrar el estudio. Es porque toma muchísimo tiempo, en realidad. O sea, el pensamiento ético requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte de los gobiernos y de la sociedad para realmente permear y ver un impacto significativo. Esto, por supuesto, es particularmente relevante para nuestra sociedad, pues finalmente siempre buscamos una forma de resolver cualquier problema mediante leyes, ¿no? Buscamos modificar meramente el marco normativo, sin embargo, no vemos seriamente cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para permear sobre la sociedad y de manera duradera y significativa. Y en este sentido me permito retomar una de las reformas legislativas que justo en este sentido impactan sobre el quehacer gubernamental en salud para la administración actual y las que vienen. Es la reforma que se llevó a cabo, me parece, en febrero de 2018, donde se incorpora, por supuesto, el enfoque de la Agenda 2030. Por primera vez como dentro de nuestro marco normativo se incorpora la obligación del Estado de actuar como garante, como una plataforma para asegurar el bienestar de la población. En este respecto me permito hacer brevemente un paréntesis a propósito de la conmemoración del aniversario luctuoso del presidente Lázaro Cárdenas. No es gratuito, pues finalmente que en el periodo de 1934 a 1940 se incorporara dentro del actuar del gobierno esta visión de las instituciones gubernamentales y de las instituciones de salud, de servir como una plataforma hacia el desarrollo del bienestar y la prosperidad de México. Es desde entonces que se sientan las bases para este actuar y este enfoque social gubernamental en nuestro país. Actualmente la incorporación de la Agenda 2030 pues lo viene a reforzar, sin embargo no es un enfoque ajeno. Han habido otros problemas históricos, por supuesto, en el actuar gubernamental. La corrupción entre ellos no puede minimizarse. Sin embargo, este nuevo esfuerzo, pues, en realidad es bastante indicativo de la visión que ha tenido la conformación propiamente del actuar del gobierno de nuestro país. Y este enfoque, pues, nuevamente se viene a consolidar ahora con el nuevo enfoque de la APF, que se incorpora con la nueva con la reforma a la Ley de Planeación de 2018. Y en este sentido, la bioética, como quehacer interdisciplinario, debemos destacarlo, nos aporta no solo marcos teóricos, sino marcos de actuación para reforzar las políticas públicas y orientar el quehacer del gobierno en relación especialmente con el desarrollo científico, pero en particular con la protección del derecho a la salud. Y al respecto nos ofrece diversos principios, ¿no? Como la laicidad, el pluralismo, y nuevamente este enfoque, ¿no? Orientado hacia la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Solamente para reforzar, no puede omitirse en este sentido, considerando el contexto social de nuestro país en el que impera la diversidad cultural y religiosa, la importancia de garantizar un actuar apegado al marco de la laicidad. Y esto implica, muy, muy brevemente, 3 consideraciones. Es la separación del Estado y la Iglesia, el hecho de que en su actuar el Estado no debe privilegiar, pero tampoco discriminar ningún punto de vista religioso o ideológico en particular, además de que el actuar del gobierno en todo caso debe estar respaldado por la evidencia científica. Esto, por supuesto, es fundamental. No voy a tener tiempo para desarrollar todas las diapositivas que tenía preparadas, sin embargo, me quisiera detener en un aspecto que me parece sumamente relevante en relación con la pandemia que estamos atravesando actualmente, la pandemia de COVID-19. Ya se habló mucho sobre la infodemia y fue una exposición magistral,
No quisiera ahondar demasiado en ella, sin embargo, hay un punto en esto que me parece fundamental, que es el principio de la integridad científica. Este criterio no es únicamente una cuestión, digamos, por usar un término cotidiano, no es una cuestión de buena onda. Es decir, la práctica científica como tal, para ser efectiva, requiere necesariamente una orientación con apego a la integridad científica. En este manual que aquí estamos ofreciendo con esta diapositiva, este es justo el enfoque que estamos adoptando. Pues finalmente la ciencia como tal, para ser fiel a sus propios principios, requiere que los investigadores, los tomadores de decisiones y en general todas las personas que estén involucradas con el desarrollo científico, adecuen su marco a estos principios, al principio de universalidad, comunidad, escepticismo e imparcialidad. Con esto quisiera cerrar, pero la idea es que finalmente la ciencia como tal debe ser única, por supuesto, en conformidad con el principio de universalidad, la ciencia es única, es decir, una verdad universal debe ser tal en el contexto mexicano y en el contexto chino, independientemente de la diversidad lingüística, de la diversidad cultural entre nuestros países, debe haber un principio común. Esto es lo que se conoce como universalidad. La comunidad, por supuesto, debemos reconocer que la práctica científica no se da en aislamiento, sino que es una práctica social que involucra a diversas instituciones y a diversos actores que también tienen intereses. Y por ello, también debemos mantener un marco escéptico de actuación, es decir, no tomar ninguna verdad como dada, sino cuestionar cualquiera y siempre orientarnos a partir de la evidencia, juzgar los resultados en sí mismos y no considerar, por supuesto, con base en el principio de imparcialidad, ningún otro interés que no sea la verdad científica como tal. Y ello, por supuesto, lo ilustro ya a manera de cierre con una verdad histórica, que es el hecho de que las noticias falsas y la desinformación no son algo novedoso. Hay un libro muy bonito de Steven Pinker que se llama Ilustración Ahora, donde básicamente retoma estos ideales de la ilustración y los somete a un escrutinio histórico de cómo estos ideales de la ilustración de la ciencia, de la democracia, de los derechos humanos, son valores actualmente vigentes, a pesar de todos los discursos que se han erigido en contra de estas verdades científicas, en contra de las instituciones y de las instituciones científicas y la metodología que se ha establecido para llevar a cabo este proceso. Han habido distintas expresiones históricas al respecto. Por supuesto, el caso del COVID no es ajeno. Ya nos hicieron un recuento muy detallado de los diversos ejemplos, ¿no?, que se han suscitado en estos meses sobre, en fin, sobre toda la desinformación que se ha generado en este respecto. Y ya únicamente quisiera cerrar mi participación recalcando el compromiso de la Comisión Nacional de Bioética con el fortalecimiento de la atención en salud en México y el fortalecimiento de la investigación. Uno de los aspectos principales que debemos considerar en las estrategias para el abordaje del COVID, por supuesto, es el desarrollo de las bases científicas que nos permitan compartir la información de manera ágil para llegar a resultados efectivos. No podemos soslayar, por ejemplo, el caso de la FDA y la presión que ha estado sometiendo la presidencia de Estados Unidos a este cuerpo legislativo, este cuerpo operativo, perdón, y rector. Y bueno, finalmente lleva su propio tiempo y la investigación científica necesariamente requiere de principios éticos para ser científica y por supuesto, ser benéfica para la población. Con esto cierro, les agradezco muchísimo. Este ha sido un encuentro verdaderamente espléndido, me congratulo por ser parte de ello y no puedo dejar de reconocer el valor de este encuentro tanto por su concepción como su realización. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto escucharlo al maestro Gustavo Laiz Barragán por su generoso tiempo y por la valiosa intervención de sus comentarios. Seguimos entonces con el programa. Yo les invito a quedarnos, nos hemos extendido un poquito, pero también de manera muy generosa la doctora Rosa Margarita Álvarez nos hará un cierre sobre la relevancia que tiene la investigación en las áreas de la bioética y nos hablará de una forma muy puntual sobre los hallazgos que son de mucho interés que ella ha encontrado en este proyecto. La doctora Margarita es médico cirujano, anestesióloga, responsable de un área de atención en cuidados paliativos y maestrante de la maestría
en Bioética de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Adelante. Muy bien, buenos días. Pues cerraré de manera muy puntual compartiendo con ustedes algunos de los resultados que obtuvimos a lo largo de este proyecto donde se describió la toma de decisiones en cuidados paliativos. Y bueno, me centraré en brevemente recordar que la toma de decisiones nos acercaría, una toma de decisiones razonada, adecuadamente razonada, nos acercará a que cada vez tengamos mejores prácticas clínicas y la eficacia de la toma de decisiones, pues no sea de carácter unilateral, discrecional, incluso solitario. Brevemente recordar que todos los días todos tomamos decisiones, pero quienes estamos en cuidados paliativos tenemos esta tarea de aliviar el dolor y otros síntomas de quienes están acercándose, muchos al final de su vida. Por esta razón opté por este proyecto de investigación en compañía de mi tutor para buscar conocer cuáles son las características de la toma de decisiones, en decisiones que tienen implicación bioética, en algunos profesionales de la salud que elaboran en cuidados paliativos en nuestro país. Y bueno, la idea con este trabajo fue utilizar un enfoque tanto cuantitativo para obtener información y en otro momento obtener datos de carácter cualitativo. Entonces, este trabajo fue de tipo mixto. Utilizamos un muestreo por conveniencia. La recolección de los datos fue a partir de un entorno virtual con la herramienta de Google Forms. Y para el análisis de datos, pues utilizamos el SPSS para la parte cuantitativa y para la cualitativa utilizamos el software del Atlas T. Bueno, con respecto a los resultados. La parte cuantitativa, como podemos ver en este gráfico, pues la gran mayoría de los participantes rondaba la cuarta década de la vida. La mayoría de los participantes fueron mujeres, mayormente médicos, y el promedio de escolaridad más alto de los participantes fue de una especialidad médica. La gran parte de quien labora en cuidados paliativos frecuentemente comparte esta actividad con anestesiología, por ejemplo, pero en este caso prácticamente la mitad dedicaban su vida laboral al ejercicio de los cuidados paliativos. Reportaron haber tenido una formación en cuidados paliativos, casi el 60% de ellos, con algún tipo de diplomado. Y bueno, hubo participantes de los distintos estados del país, los números más altos, pues de las ciudades más grandes, ¿no? La Ciudad de México, Jalisco, Monterrey. En la parte cuantitativa se exploró un poco acerca del conocimiento de guías o recomendaciones para la toma de decisiones y en otro momento la importancia de conocerlos. Fue reconocido por el 92% de ellos que era importante conocer recomendaciones de carácter bioético y cerca del 60% dijo que no conocía alguna guía para este tema. En otra de las preguntas donde quiero hacer un poco más de énfasis es acerca de cuáles son los escenarios que estos profesionales de la salud reconocieron como situaciones donde encuentran conflictos o problemas que tienen implicación bioética. Los números más altos fueron con la aplicación del plan de tratamiento. 25 de los participantes dijeron que en este tema casi todos los días había una situación que reconocían que tenía implicación bioética. Después era la limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación del esfuerzo terapéutico, que este nombre puede ser que esté cambiando. Casi todos los días se presentaba este tema. Lo que reportaron como casi nunca presentarse fue la petición de eutanasia. Y bueno, con respecto a las características de la toma de decisiones, se les preguntó, bueno, ¿cómo hacían para tomar las decisiones? ¿Cuáles eran las opciones que ellos tomaban? El número más alto fue, bueno, presentar el caso a un comité hospitalario de bioética, es decir, cuando se enfrentaban a una situación que consideraban conflictiva, decían, presentamos el caso a un comité. En segundo lugar, consideraban el marco legal como muy importante. Después de esto,
era consultar el caso con un colega. Le daban la palabra de importante. Enseguida era consultar a los familiares, después decidir de acuerdo a la propia experiencia y bueno, llamó la atención que consideraban importante solo el 37% de ellos consultar al paciente. Bueno, con respecto a los resultados cualitativos, que fue la otra área que se exploró con este cuestionario enviado por la plataforma de Google Forms, fue con respecto a los participantes que se revisaron los datos cualitativos. Estos son como los datos demográficos, de los que tenían menos de 10 años trabajando en cuidados paliativos y más de 10, que fueron los grupos que se decidieron estudiar. A través del Atlas T, lo que se hizo con estos resultados de carácter cualitativo fue que se identificaron 17 códigos que se agruparon en 5 familias. Y bueno, las conclusiones de este trabajo son que menos del 50% de los participantes conocen guías para la toma de decisiones en situaciones con implicación bioética en el contexto de los cuidados paliativos. Y cuando nos describen los criterios que toman para tomarlos, pues hablan mucho acerca del marco legal, más que atender principios bioéticos. Otro de los datos que arroja esta investigación es que los profesionales no siguen un procedimiento habitual. Se basan en la experiencia, creencias, valores y bueno, tiende a ser difícil sopesar la opinión del paciente, de la familia y los aspectos legales. Parece ser una alternativa, es lo que estamos considerando, diseñar un proceso un poco más estructurado en que el profesional a cargo del paciente pueda incluso descansar sus temores o la presión social que puede ejercer la familia en los profesionales de la salud. La sistematización de los resultados de este estudio, bueno, nos puede ayudar a que la toma de decisiones puedan volverse un poco menos discrecionales e incluso, como en algún momento lo comenté, pues menos solitarias. Y estas serían las 5 posibilidades que estamos planteando como resultado de este proyecto de investigación. Y bueno, aquí cierro, doctor Ramos. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Margarita. Gracias por su generosidad de ajustarse también en un tiempo más reducido, por la interesante diversidad de participaciones que tuvimos el día de hoy. Los invito a seguir en comunicación. No nos dará tiempo ya por vía del chat para hacer planteamientos de preguntas específicas, pero esperamos que en próxima fecha tengamos ya la liga de la presentación de todas las sesiones de este coloquio para que puedan accederse de forma muy directa a través de la página web de la Secretaría y de las redes sociales a través de Exnovo 3 por vía de Twitter, y desde luego lo compartiremos también con la Comisión Nacional de Bioética y con las redes de cada uno de los participantes. Solo me resta agradecerles el favor de su atención, a la generosa participación de los ponentes y a todos y cada uno de ellos por acompañarnos en esta mañana en este interesantísimo coloquio de bioética que igualmente yo disfruté también de forma muy importante y nos deja nuevos retos para seguir trabajando en esta materia. Muchas gracias a todos por su atención y les deseo que tengan muy buen día. Gracias. Gracias y saludos a todos. Gracias.